podido hacer por cualquier circunstancia, tú nos vas a dar la fuerza y la ayuda para poder hacer las cosas, Señor, para ti, para la gloria de tu nombre. Y lo voy a hacer, dígale al Señor. Lo voy a hacer de una manera, dígale. Voy a hacerlo de la manera del Señor. Lo voy a hacer conforme a la palabra. Y dígale, porque yo, Señor, voy a hacer testimonio tuyo a este mundo, Señor. Y el Señor, muchas gracias. Porque el próximo año, Señor, mi familia toda, serán tocados, Señor. Y vendrán a adorarte y caminarán conmigo, Señor, en tus caminos. Dígale, Señor, gracias. Porque el diablo, Señor, ha salido de mi vida, ha salido de mi hogar, ha salido de mi casa, ha salido, Señor, de mi negocio, ha salido de mi trabajo, Señor. Y verá tu gloria. Y tu gloria, Señor, se manifestará en mi vida en el nombre de Jesucristo. Y dígale más, y esta iglesia, Señor, soldado de Jesús internacional, no solamente en Colombia, más allá, será maravilloso y grandioso, Señor, porque vamos a crecer para la gloria de tu nombre. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Así que vamos a ver la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos capítulo, ¿de qué por favor dije? Marcos capítulo 12, versículo 28 al versículo 34. Aleluya. Quiero compartir con usted un tema que me voy a estrenar con usted porque anoche y esta madrugada he escrito sobre este tema que no he terminado, pero bueno, yo sé que está en un 50-60% de lo que he recibido del Señor he transcrito y voy a comentarle, voy a enseñarle la palabra del Señor acerca del reino de Dios, pero desde ese aspecto, escúchame, el conocimiento te acerca al reino, pero no te introduce al reino. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el tema? El conocimiento te acerca al reino, pero no te introduce al reino. Ay, Dios mío. Al reino. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? El conocimiento no solamente es suficiente para estar en el reino. No. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento del reino de Dios, pero no está en el reino. El diablo estuvo dentro del reino, pero ¿por qué salió? Porque no comprendió el reino de Dios. Adón estuvo en el reino, pero salió ¿por qué? Porque no entendió el reino de Dios. Y así sucesivamente muchas personas de la antigüedad, como en el presente, estuvieron en el reino, pero como nunca estuvieron, amados, nunca estarán en el reino y algunos se han muerto y están en el infierno con conocimiento. Porque el conocimiento no te salva. Perdón. Dígale conmigo, el conocimiento no me salva. Dígale. El conocimiento no me salva. Rafa, el conocimiento no te salva. Dígale, el conocimiento no te salva. ¿Qué es lo que te salva? La práctica del conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Yo te sé por dónde voy, ¿cierto? Amén. Y creo que se conecta con este tema amado. Marcos capítulo 12, versos 28 al 34, dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar a Jesús, y sabía que les había respondido bien, le preguntaron al Señor Jesús. Mira la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Esto es el principal
mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, o lo que dice, con todo el corazón, ¿con qué más? Con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué fue lo que le dice? No estás lejos del reino de Dios. Repítalo fuerte. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y dice que, y ya ninguno osaba preguntarle. Puede sentarse, hermano. Cuando yo empecé a estudiar y a leer sobre este versículo de Marcos capítulo 12, 28 y 34, comprendí, amado, que el conocimiento, a mí en lo personal, me acerca al reino. Pero lamentablemente, cuando yo empiezo a escudriñar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, me doy cuenta que hay personas, amados, que sí gustaron del reino, pero que actualmente no están gustando del reino de Dios. Como en el presente, también en muchas iglesias hay personas que, entre comillas, dicen que son cristianizados, amados, pero no están dentro del reino, están afuera. ¿Por qué? Porque lamentablemente, disculpen lo que les diga, amado, son un disfraz de la religión. ¿En el nombre del Señor? Voy a repetir para que puedan comprender. Para muchas personas, para que no se ofendan, yo no voy a decir que es para ti. Digo conmigo, por si las moscas. Por si las moscas. La vida que tiene muchas personas, amado, dentro de la casa del Señor, es un disfraz. Y lo voy a hacer bastante claro acerca de esta gran verdad. Porque la palabra tiene mucha luz y tiene testimonios, amados, de personas que vivieron así, pero que no están en el reino del poder. Ok. Escucha, hay una gran diferencia entre estar cerca del reino y estar dentro del reino. No sé si tú has leído la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que dice? Muchos caminaron ¿dónde? Junto al camino. Junto al camino caminaron. Pero la única que prosperó, ¿cuál fue? La que fue sembrada y dio raíz en el reino de Dios. Lamentablemente, amado, muchos caminan junto al reino. Pero lo que nos va a salvar no es caminar junto al reino. Escuchame. En la iglesia del Señor no hay simpatizantes. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Aleluya. Porque muchos dicen, no, yo simpatizo con los cultos, me gusta. Pero si no estás en el reino, estás salvo. Porque eso no te va a salvar. Es estar dentro del reino. Entonces hay una gran diferencia. Estar cerca del reino y estar dentro del reino. Ahora escúchame con atención, amado. Son dos preguntas que surgen cuando leemos Marcos 12, 28 al 34 y una segunda. Es esta, amado. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios y qué es estar dentro del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios y qué es entrar dentro del reino de Dios? ¿La gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ok. Todo lo que nosotros tenemos en la mente es lo que nosotros hablamos, es lo que hacemos, es lo que empezamos a caminar. Y toda persona, amado, que empieza a analizar el reino de Dios en la palabra con la mente,
amado, y no con el corazón. Su vida solamente, discúlpame, es una disfraz de ser evangélico. Y lamentablemente, amado, en el reino de Dios no hay disfraz. ¿Somos o no somos? Dan gloria al nombre de Jesucristo. Es imposible, amado, que yo pueda vivir el evangelio con la palabra del Señor con la mente, aunque de repente es posible, ¿no?, que alguien tenga permanentemente en su mente la palabra del Señor, las cosas del Señor, ok. Pero cuando nosotros pasamos de la mente, el reino de Dios y la palabra al corazón, hay una transformación. La gloria en el nombre de Jesús. Uno se va a transformar. Hay una transfiguración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando te ven dicen, oye, pero tú eres diferente. Me acuerdo cuando tú eras así o no eras así, pero ahora eres diferente. ¿Dónde vas tú? Le han preguntado algunos. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde existes tú? ¿Qué estás haciendo? Entonces, cuando se dan cuenta de que en tu vida hay algo diferente a lo que vistas antes, entonces, porque posiblemente, amado, el reino de Dios te está afectando y te está transformando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es progresivo. ¿La gloria en nombre del Señor? Es una progresión. Todos los días el reino de Dios se mueve, no está estático, no está estancado. El reino de Dios está avanzando constantemente, amado. Imagínate que si nosotros decimos, bueno, ya las cosas que yo he hecho para el Señor, ya es suficiente lo que he hecho para el Señor, que es estancarse. Todos los días las misericordias del Señor son nuevas, todos los días son nuevas. Actualmente nosotros también recibimos de parte del Señor una influencia, un toque de parte del Señor para nuestra vida, para empezar a hacer cosas completamente diferentes. Y es cuando nosotros empezamos a pasar, oígase bien, de la repetición de una vida sin sabor. ¿Por qué? Porque empiezan a caminar solamente en la mente, pero cuando vivimos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, unido en nuestro amado, empezamos a encontrarnos qué cosas diferentes que yo tengo que hacer. En lo personal, ayer Márquez Anguila sabe que hay cosas dentro de mí, una cosa diferente que yo quiero hacer para el Señor, que hay me revela, pero no se da todo el tiempo, no se dan todavía las puertas para hacerlo, pero están dentro de mí. Lo saboreo, amado, cierro mis ojos y visualizo lo que yo puedo hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando empieza a trabajar dentro de ti, te va a mover, te va a transformar, te va a cambiar y te empieza a caminar en el propósito de Dios, que es lo más hermoso, que tú descubres que Dios tiene para ti un propósito. Diga conmigo, sé que para mi vida, dígalo, para mi vida hay un propósito de parte de Dios. Lo dices a lo que está a su lado, dígaselo, dígaselo. Aleluya. El reino de Dios se establece es en el espíritu del hombre y de la mujer. El reino de Dios se establece en la mente. El reino de Dios es más que un pensamiento. El reino de Dios es más que un eslogan. El reino de Dios es más que una moda. Yo he visto muchas iglesias, amados, donde lamentablemente dicen que están en el reino, pero no están en el reino. Y el nombre que dice, el nombre de las iglesias, en el rótulo dice Gran Avivamiento. Pero no hay ningún avivamiento, porque cuando estamos en el reino, estamos nosotros, estamos en avivamiento permanentemente. No hay pasividad en el reino de Dios. Diga conmigo, no hay pasividad en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los pasivos en el reino de Dios
no existe. Está dado. La gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Si nosotros empezamos a caminar de acuerdo al reino de Dios con mi mente, nos volvemos locos. ¿Por qué nos volvemos locos, amados? Porque el reino de Dios es más que un pensamiento, te repito, es más que un eslogan. El reino de Dios tiene muchos principios en nuestras vidas que cuando vamos a encontrarla paso a paso, o cuando leemos la palabra, o cuando el Señor se nos revela, uno se queda completamente anonado al saber que lo que me está diciendo a mí el reino de Dios es tan hermoso, pero tan poderoso, que para poder hacerlo yo tengo que esforzarme para hacerlo. ¿Por qué? Porque la fuerza, escúchame, la fuerza del reino de Dios es diferente a la fuerza humana. Cuando hablamos de la fuerza humana, estoy hablando es de la fuerza de la mente. Da gloria al nombre de Jesús. Primero, un paréntesis para decir lo siguiente. La identidad está en la mente. Y cuando yo quiero caminar con la mente, encontramos que nos frustramos, nos estancamos, amado, y empezamos a vivir de una completamente diferente a lo que la palabra del Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque las iniquidades que están dentro de nosotros, si no lo hemos quebrantado, si no lo hemos sacado, si no hemos permitido que el Señor nos haya amado, nos va a anular completamente. La iniquidad puede anular el reino de Dios entre nosotros. Si tú has leído el libro de Josué, sabrás que el Señor, cuando llamó a Josué, lo llamó en 3 verbos: levántate, esfuérzate y sé valiente. 3 cosas: levántate, esfuérzate y sé valiente. Ojo que no está diciendo piensa en el reino. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Entonces, como el reino de Dios es tan poderoso más que la fuerza del hombre, porque hay personas, amados, que lamentablemente hacen un esfuerzo humano para permanecer en el reino, y no está mal, pero hay que trascender ahora de acuerdo a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos, como le pidió a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente. Ahora, cuando yo comprendo, amado, que el reino de Dios no está en nuestra mente, sino que está dentro de nosotros, en el Espíritu, nosotros somos transformados. Somos personas que hemos cambiado 100%. Porque si yo empiezo a caminar, a pensar acerca de la mente, del reino de Dios, yo no personal me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, amado, es más fuerte que cualquier pensamiento humano. Por eso es que tú a veces, cuando escuchas la predicación de la palabra, cuando un hombre o una mujer del reino te enseña la palabra, tú te quedas completamente pensando ¿qué quiso decir? Hasta se afectan, se enojan contra uno, porque si no estuviera contra ellos nadie. Yo pienso, amado, que cuando uno enseña la palabra, nadie puede estar contra nadie, sino es para bien suyo. En el Ecuador hay un hermano que una ocasión se me acercó y me dice lo personal, y me dice: pastor, porque yo me siento muchas veces maldito. Yo le pregunto: ¿por qué? Sí, porque las cosas que usted enseña, cuando usted predica la palabra, a mí en lo personal me incomoda. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué te ha afectado? Dice: no, está bien lo que usted enseña, es la palabra. Y entonces, ¿por qué te vas a turbar? Y no sé, porque es que en mi vida hay tantas cosas así. No solamente dejar que el reino de Dios entra que la palabra entra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a entrar por la palabra. Dale el nombre del Señor. El reino de Dios entra por la palabra que tú escuchas, tú comes por el oído.
Y todo lo que tú comes diariamente, tú vas a eructar todo lo que está dentro de ti. Por eso cada vez que tú eructas, si tú estás comiendo palabras, tienes que eructar la palabra. De tal manera que cuando tú estás, tienes que hablar por la palabra. Dale en el nombre de Jesucristo. Es tan sencillo, amado. No es tan complicado. Cuando nosotros estamos en verdad interesados en agradar a Dios, esperemos que el Espíritu Santo de Dios, sabiendo que podemos agradar a Dios, Él nos va a ayudar porque es la voluntad de parte del Señor. Los ángeles de Dios están a nuestro favor para nosotros hacer las cosas del reino de Dios. La gloria al nombre de Jesucristo. Ok. Escúchame eso. Los principios del reino de Dios son más poderosos que cualquier estructura humanística, lo repito. Los principios del reino de Dios son más poderosos que cualquier estructura humanística, y cuando se establece el reino de Dios, causa conmoción, causa una revolución, hay una transformación. ¿Qué significa el término revolución? ¿Qué es revolución? Vayamos a la política para comprender esto. La revolución es cambiar de un estado al otro. Cambiados de ser liberales o comunistas. Esa es la revolución. Y cuando nosotros somos revolucionados, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar cómo estamos viendo las cosas, en la estructura del hogar, en la estructura del trabajo, en la estructura del negocio o lo que tú haces. Tú eres transformado y te vas a dar cuenta que sí, hay que trabajar, hay que negociar, claro, pero cuando tú caminas en el reino, sobre todas las cosas está agradecer y estar siempre por las cosas del reino de Dios, para caminar al Señor, darle toda la obra del Señor. Dale gloria a Dios. Ok. ¿Qué es reino? ¿Qué es reino? Permítanme hacer una explicación muy simple acerca del reino para no entrar en nosotros a avanzar sobre la definición del reino, porque pasaremos aquí una buena mañana hablando sobre el reino, pero voy a definirle la definición más simple del reino. Es esta. Reino es un territorio o estado en donde el cargo de jefe de estado lo ocupa un rey. Lo voy a repetir. Reino es un territorio o estado en donde el cargo de jefe de estado lo ocupa un rey. En Colombia tenemos un presidente. Él está cambiando la estructura de la política y de muchas cosas en Colombia. No sabemos si es para bien o para mal, y que Dios tenga misericordia si es para mal. Pero cuando él empieza a hablar acerca de lo que hay que transformar, ¿a quién afecta? A los políticos, a la sociedad, la economía, los hogares. Todo el país está transformado. ¿Por qué? Porque hay una revolución. Están cambiando tantas cosas que tú a veces te quedas que hay una ley y te quedas diferente. ¿Pero qué está pasando aquí? Cuando yo estuve en el Ecuador, amados, había el eslogan del presidente que estuvo ahí, Rafael Correa. El eslogan de él era acerca de lo que es la revolución. La revolución, era lo que él pensaba. Y es diferente, amado, cuando los políticos empezaban a hablar contra él, contradecirle. Algunos en el pueblo de Ecuador estaban gustosos, otros estaban en contra. ¿Por qué? Porque había una transformación. ¿Por qué usted cree que las cosas en Venezuela han cambiado? Porque hay una revolución, dicen para muchos, para mal.
en cómo vieron cambios bien tremendos desde que llegó ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fidel Castro. Fidel Castro, exactamente. Cuando él empezó a ser el presidente de ahí, cambió tantas cosas, amados, y lamentablemente su cambio fue para destruir a la isla. Entonces hay cosas que si caminamos en el reino y dejamos que el reino entre dentro de nosotros, y valga la revolución aquí, cuando está dentro de nosotros el reino de Dios, amado, nos encontramos que hay una transformación, que hay algo diferente en mí. Quiero decir que soy igual. Amén, así es. No sé si tú has sufrido o te das cuenta que tú eres diferente de que recibiste a Jesucristo. Cuando estás en el primer amor, tú te das cuenta que es diferente. Pero al pasar el tiempo, si no has permanecido en el primer amor, todo se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, y entonces muchas personas se convierten en ¿qué? Un religioso más. ¿Por qué? Porque la constancia del reino de Dios dentro de nosotros es necesario. Que todos los días sabemos que el reino de Dios es una conmoción dentro de mí y que no es pasivo ni es estático, sino que va avanzando y avanzando. Igualmente yo tengo que avanzar también. Quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 1 para comprender lo que les estoy diciendo a ustedes sobre esto. Jeremías capítulo 1. En el capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 10, perdón, el capítulo 2, perdón, capítulo 1 de Jeremías 1, versículo 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, ¿bien has visto? ¿Por qué? Léalo fuerte. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque yo apresuro mi palabra, ¿para qué? Para ponerla por obra. ¿Qué muestra esto, amado? Que el reino de Dios no es estático. ¿Para qué le envía la palabra? Para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Ojo a esto. El Señor le da una visión. Le da una visión de ¿qué fue lo que Jeremías vio? Una vara de almendro. ¿Qué significa la vara de almendro? Amados, los árboles que crecen rapidísimo, el almendro. El coco, para poder avanzar, demora, pero la negra avanza rapidísimo. Es decir, que el Señor dice, en estos máximos tiempos, cuando Cristo viene, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo voy a enviar la palabra a soldados de Jesús Internacional en Colombia, de amistad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere apresurar su obra en la iglesia de Jesucristo. Y lamentablemente, amado, lamentablemente muchos ministros o no ministros, miembros de la iglesia, de esta iglesia, soldados de Jesús Internacional, amado, estancan el reino de Dios en vez de ponerlo a avanzar y a continuar. Perdón. Gloria a Dios. Digan conmigo, por eso yo no voy a ser el sorpreso. Diga, yo no voy a ser el sorpreso. Diga, no voy a ser tropezo. Dígalo. No voy a ser tropezo para estancar la obra de Dios. Gloria en el nombre del Señor. Cuando Él te habla, te está hablando, amado, que tú siempre debes estar a favor de la obra del Señor. Ok. Vean conmigo Juan capítulo 18, versículo 33-39.
18, versos 33 al 39. Juan, capítulo 18, versos 33 al 39. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a ellos. Pero mi reino no es de aquí. Le dije entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Mira lo que dice el Señor: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Cómo dice el Señor? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahí dice palabra para ti. Hágalo para usted. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Aleluya. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ¿qué? Ladrón. Ladrón. Depende de lo que tú eres, te vas a asociar con otro mundo. De acuerdo a tu espíritu, te vas a asociar con alguien parecido. La gente diga ladrón. ¿No es el nombre del Señor? Entonces, la pregunta es: ¿cómo es tu espíritu? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Yo estoy de acuerdo al reino de Dios? ¿O solamente estoy por el ladito del reino de Dios, donde no tengo compromiso con el reino de Dios? Solamente el único que sabe eso eres tú, mas nadie puede saber. Porque a veces, amado, uno viene a ciertas personas y dice, bueno, lo personal pues, yo me quedo observando y pienso, ¿qué sucede con esa persona? Si es cristiano, ¿por qué no actúa como debe actuar? Pero como bueno, a veces uno tiene que cerrar para no estorbar y para no que se afecte contra uno. Por llegar el tiempo en que el Señor tiene que levantar a un profeta de esta iglesia y decirle así, de frente a frente a todos nosotros, la verdad de lo que nosotros somos delante del reino. Gloria a Dios. Porque posiblemente, amado, que nosotros, escuchando, podemos engañar a otra persona. Podemos engañar a la maestra emperatriz. Podemos engañar a quien quiera que tú quieras. Pero lo importante, amados, es que al Señor Jesucristo no lo podemos nosotros engañar, porque Él conoce nuestro corazón. Podemos nosotros vestirnos como tú quieras, disfrazarnos como quisiéramos, pero lo que nos conoce a nosotros es el Espíritu Santo. Y te repito, llegará el día en el cual el Espíritu Santo de Dios tendrá que levantar a un verdadero profeta y declararle a la iglesia, amado, al pueblo de Dios, su verdadero pecado, como dice la palabra del Señor. Llegará ese tiempo. Te gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo lo leo. Para sacar todo bochorno que hay en la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ojo a esto. ¿Qué es lo que le pregunta Pilatos al Señor Jesús?
¿qué es la verdad? Oye, en el reino de Dios la verdad es algo inexplicable para el que vive en la esfera de lo natural, porque el reino de Dios no es natural. Te voy a repetir. En relación al reino de Dios, la verdad es algo inexplicable para el que vive en la esfera de lo natural, porque el reino de Dios no es natural. ¿Por qué tú algunas veces no comprendes la palabra? ¿Por qué algunos no creen la palabra? ¿Por qué? Sencillamente porque no están dentro de la esfera del reino. Se sienten fastidiados, distraídos. Contestan el teléfono, se ponen a hablarle a la persona para distraer que está a su lado. Así que el que está a su lado, dígale, por favor, no me estorbes que quiero escuchar palabras de Dios. Dígase. Por favor. Pues no. Ok. Oiga esto. Había un juicio. Se estaba buscando a un hombre espiritual, al Señor Jesús. Pero los naturales, en este caso, los judíos querían crucificar a Jesucristo y prefirieron a qué? A un hombre natural. Estamos buscando a un hombre espiritual, a Jesucristo. Pero los judíos, amados, pidieron a un hombre natural. ¿A quién? A Barrabás. Porque dependiendo de lo que tú seas, si eres natural, ¿a ti no te importa el reino? Tú no vas a identificar quién es del reino o quién no es del reino. Pero si tú eres un hombre espiritual, vas a amar el reino de Dios, vas a luchar, vas a defender por el reino de Dios y vas a defender a todos aquellos, amados, que servimos en el reino de Dios. Pero hay personas, lamentablemente, en la iglesia, y hablando en un sentido general, amados, se asocian con los contradictorios del reino de Dios. Hello. Lo repito. ¿Ya comprendió? O se lo repito. Si tú eres un hombre natural, una mujer natural, a ti no te va a importar si viene o no viene, si viene fulano o no viene fulano. Pero si eres un hombre espiritual, tú estás aquí. Gloria a Dios, amén. Te esfuerzas, aunque te dé pereza, aunque tengas sangre o lo que sea, tú te haces presente de que tú estás aquí para poder avanzar en el reino de Dios y poner las fuerzas del Señor Jesucristo para que se consolide todos los días el reino de Dios en este ministerio. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La razón por la cual los naturales no entendían lo espiritual, sencillamente es porque estaban limitados a un nivel inferior a lo espiritual. Cuando tú estás caminando en lo natural, tú estás limitado. Y a veces dicen que yo entiendo. Pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué enseñan eso? ¿Por qué me exhortan? ¿Por qué siempre la tienen contra mí? Porque tú estás limitado. Pero si tú eres un hombre o una mujer espiritual, vas a comprender que a favor de ti, te van a espantar el diablo que te molesta. Diga que está a su lado, deja que te espanten el diablo. Diga, deja que te espanten el diablo. Lo tienen más amarrado ustedes. Es un demonio consentido. Tienen que soltarlo. Ahora, si tú no puedes soltarlo, espera que venga alguien mayor que tú en lo espiritual
y que tú puedas empezar a vivir y puedas ver el reino de Dios. Yo necesité en un tiempo que alguien me ministrara y me echara el demonio que me estaba molestando. Claro, porque cada quien tiene un demonio. Dios mío. Y no es la suegra. Es tu esposo, es tu esposa. Por acá tiene un demonio. Cada uno conoce al perro que tiene en su casa. Hello. Cada quien conoce al perro que tiene en su casa, no es tu esposo. Entonces, cuando tú descubres tu perro, por decir tu demonio, que tiene ese demonio. Porque es necesario. Es necesario, amados. Amén. Diga necesario. Diga necesario. Diga necesario. Que me ayude a espantar el demonio que me está molestando. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sabes? Los demonios no se van con pasividad. Los demonios no se van con pasividad. No se van con un consejo pasivos. ¿En qué área fuerte? ¿Cómo hacen con los niños cuando los niños son muy groseros? Que son bien tremendos. Que cuando lloran, entonces la abuela o el abuelo o la mamá o la tía le dicen: desen al niño para que no llore. Quiero ver televisión, prende la televisión. Quiero el celular, dame el celular para que no moleste. Esas cosas pasan. Hello. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer, amado? Tomar una decisión verdadera, en verdad. Hablando acerca de la iglesia del Señor, tomar sensaciones. ¿Para qué? Para poder nosotros, amado, alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, para gloria de su nombre. Porque ya no siempre es todo el propósito de Dios. Cuando el diablo sabe que el reino de Dios se está estableciendo en la iglesia, o que está usando una persona dentro del reino de Dios, amado, envía demonios para estorbar el reino de Dios. Y nosotros somos culpables, oído, si permitimos que venga un demonio a estorbarnos en el reino de Dios. Así que pónganse de acuerdo con la palabra, pónganse de acuerdo con la maestra, con la madre, con el pastor de esta iglesia, amado, para poder nosotros avanzar en la vida y también en el reino de Dios. Dan gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo estaba diciendo que había un juicio. Se está buscando un hombre espiritual, pero los naturales, en este caso los judíos, querían crucificar a Jesucristo y ellos prefirieron a un hombre natural a Barrabás. Y la razón era porque los naturales no entendían lo espiritual de Jesús, que es el espiritual. ¿Prefirieron a quién? A Barrabás. Todos los naturales, amados, siempre van a buscar y van a estar a favor de Barrabás. Hello. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay que pegar un poquito de Gloria a agua. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque escucha, hay gente que cuando no entiende las cosas espirituales se turban, se estancan, se frustran y hasta se irritan, lo repito.
Hay gente que cuando no entienden las cosas espirituales se turban, se estancan, se frustran y hasta se irritan. Tú entiendes la ley del Estado de Colombia o de cualquier nación y la aplicas porque se te revela a la mente natural. Pero las leyes espirituales, oído, son completamente diferentes. Para poder aplicar, oído, para poder aplicar la ley del reino de Dios, primeramente se tiene que revelar a nuestro espíritu la ley del reino de Dios. La gloria del nombre de Jesús. No sé si usted me ha comprendido lo que le quise decir, pero yo voy a repetir para que me entiendan. Ojo, cuando tú entiendes las cosas espirituales, te turbas, te estacas, te frustras y hasta te irritas. Pero cuando tú entiendes las leyes naturales de cualquier estado, tú las aplicas. ¿Por qué? Porque se te revelan en tu mente. Pero las leyes, oído, las leyes del Espíritu Santo no se revelan a la mente, sino al Espíritu. Son principios que están en la palabra del Señor. Y cuando nosotros recibimos, amado, en el Espíritu la palabra de Dios, nada nos va a turbar, no nos vamos a irritar, vamos a decir amén, así es, muchas gracias porque me está ayudando. Pero si no está viviendo en el Espíritu, ¿por qué? Cara de puerca. Tiene cara de burro castigado. ¿Por qué? Porque es picón. ¿Me estoy explicando? Mira que está saludado cómo está. Mira el saludado cómo está. Aleluya. Bueno, esto voy a ir un poquito más de lo que es la definición que estamos viendo y yo quiero que sepan lo siguiente. Y es esto. El reino de Dios, oye, el reino de Dios es la manifestación de Dios. Por digo, el reino de Dios es la manifestación de Dios. Repítalo. El reino de Dios es la manifestación de Dios. Ojo, que no hay aquí, no hay religión. Hello. No es religión. En el reino de Dios no hay religión. ¿Tú te imaginas, amado, que tú todos los días tú vas a comer espagueti de la mañana, espagueti de mediodía, espagueti de la noche? El día siguiente, Espagueti de la mañana. mediodía, Espagueti. la noche, el miércoles, lo mismo. ¿Tú sales enredado? Pero cuando te cambia el menú, es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay una transformación, algo que se mueve completamente diferente en el menú de una casa. ¿Qué tanto de tomando? Sopita de Dios, sopita de la noche, sopita de la mañana. Pero cuando tú comes lo diferente, amado, tú dices, yo quisiera a la casa de fulano porque se me gusta lo que están haciendo, porque cada vez que me brindan, ay, qué rico tan poco, que arroz de coco tan hermoso que es, aunque me diga cucayo lo que sea, pero es sabroso. Entonces, en el reino de Dios es algo igual, amado. Nosotros somos transformados y nos quedamos anonadados de querer recibir más de palabra, porque por medio de la palabra está entrando entre nosotros, me estoy alimentando y digo, eche más, porque tengo mucha hambre del reino de Dios, porque lo que quiero es comer del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es la manifestación de Dios. Aleluya. Sigo con esto. Esto es todo lo que es. ¿Cómo viene el tiempo? Ok. Regálame solamente 5 minutos. Para terminar con esto, escucha esto.
y antagonizar contra el reino de Dios. Te repito esto si quieres escribo. Escucha. Satanás usa los intereses humanos para establecer su reino y antagonizar contra el reino de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice que la serpiente era muy astuta más que todos los animales del campo. Y el Señor Diablo usó la serpiente para engañar y convencer a quién? A Eva. ¿Por qué el diablo no podía acercarse a Eva? A Adán, perdón. ¿Por qué el diablo no se acercó a Adán? Porque él, cuando miraba a Adán, él veía a Dios en Adán. Porque Adán era la autoridad de Dios en él. Entonces, cuando él ve a Adán, dice: no puedo entrar a él porque ahí está la presencia de Dios en Adán. O por decirlo mejor, el Dios el que está ahí en Adán. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Adán. Pero él se acercó a quién. ¿Por qué? Porque era la mujer más cerca de Adán. ¿Cómo es esto, amado? El diablo no iba armado de un combo de demonios, lo iba solamente él solito. Él solamente para estorbar la iglesia de Dios, para estorbar en una casa. El diablo necesita mucho, necesita solamente uno, a un contradictor. Hello, repito eso. Mira que lo digo yo, escúchame. Amado, el diablo si quiere estorbar la iglesia en el hogar de alguien, él no necesita entrar con un combo, con 5, con 10, con 20. Solamente con un contradictor es la persona que puede buscar y cambiar y transformar para mal la iglesia, o solamente, amado, para destruir un hogar. Por eso es que tú tienes que discernir quién te está influenciando a ti para que tú actúes en contra del reino de Dios y a favor de las tinieblas. Eva no pudo comprender esa situación. ¿Y sabe qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Sencillamente sucedió que ella le creyó al diablo y le prestó su boca para hablar a Adán y poder cortar el reino de Dios en este tiempo. Hoy en día es igual. Satanás está buscando a alguien. Diga que está a su lado: Satanás te está buscando. Diga: Satanás te está buscando. Dígale: Satanás te está buscando. Diga: te está buscando. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Por eso cada vez que el diablo te toca la puerta, como dice la canción, ¿cómo dice el canto del corito? ¿Cómo dice el corito? ¿Ahora no se acuerdan? No. Si el diablo te toca, dígale: no, Señor. ¿Cómo dice la canción? Muy antigua. Ahora, lo importante es esto, y con esto damos gracias al Señor. Cada vez que el diablo te toca la puerta, dígale: fuera de la parte del diablo, conmigo no puedes. Si te puedes pensar en contra del reino, en contra de la palabra del Señor, en contra de la autoridad de este ministerio en Colombia y más allá, que la madre emperatriz, usted dígale: no cuentas conmigo, no cuentas conmigo. Si alguien se te acerca para que te asocias con el carnal, con el natural, que no comprende el reino, dígale: no cuentas conmigo. Porque hay que cerrar. Al entrar el año 2023, tenemos que llegar, amado, en una posición exacta de que estamos cerrando el camino al diablo para que no avance más y que salga definitivamente de estorbar las cosas del Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Si usted no ha perdido este tema que a medias, ni siquiera
el 10% de lo que he escrito, lo que he entrenado. Si tú lo has comprendido, amado, y eso es lo que te ha quedado a ti en tu corazón, dale gracias a Dios en esta hora. Y dígale al Señor,